Hola, bienvenidos a una nueva sesión de nuestra asignatura de análisis de señales. El día de hoy vamos a continuar con nuestro curso considerando este tema, el capítulo 8 de transformada de Fourier. Este capítulo lo vamos a desarrollar a través de los siguientes puntos: definición, propiedades y aplicaciones de la transformada de Fourier. Del capítulo previo se conoce que la serie de Fourier de una señal periódica produce un espectro de línea discreto, con amplitudes diferentes de cero solamente para valores específicos de la frecuencia que denominábamos los armónicos. Entonces, aquí tenemos una representación visual de esto que les estoy comentando. Sin embargo, otras señales, como por ejemplo el escalón, la rampa o un pulso rectangular, entre otras, no son periódicas. Y como veremos más adelante, su espectro es continuo. Entonces, la transformada de Fourier nos permite abrirle la puerta a entradas no periódicas a nuestro sistema LTI para continuar con la representación en el dominio de la frecuencia. La transformada de Fourier, aquí hago la acotación, también se puede aplicar a señales periódicas y va a reproducir estas características discretas en su espectro, ¿no? Eso lo veremos. Ok, entonces vamos a definir lo que es la transformada de Fourier. Entonces, una señal no periódica la podemos interpretar como si fuera periódica, pero con un periodo que se extiende desde menos infinito hasta infinito. Por consiguiente, para una señal x de t, que es una función del tiempo, con estas características, un periodo extendiéndose desde menos infinito hasta infinito, o sea, que en el fondo sabemos que es no periódica, le podemos asociar, definir esta integral. Entonces, si asumimos que esta integral existe para cada valor de la frecuencia angular W, esta función que obtenemos, x mayúscula de W, es lo que denominamos la transformada de Fourier de la señal x de t. La transformada de Fourier inversa, la que nos permite regresar del dominio frecuencial al dominio temporal, se define de esta manera. Entonces, en la siguiente diapositiva las presento de manera conjunta. Entonces, el par de transformadas de Fourier se suele representar de esta forma. Entonces, vamos a utilizar una notación que ya es estándar. Vamos a emplear la letra minúscula para indicar que estamos en el dominio del tiempo y la letra mayúscula para indicar que estamos en el dominio de la transformada, ¿no? De la transformada de Fourier en este caso. Entonces, tiempo y frecuencia. Cuando queremos ir del tiempo a la frecuencia, hablamos propiamente de la transformada de Fourier o transformada de Fourier directa, la que aplica sobre la señal temporal, que aquí tienen la integral que se debe resolver para hallar la transformada de Fourier. Entonces, el resultado va a ser una función que depende de la frecuencia, pero que es de naturaleza compleja, ¿no? Una función compleja. Si queremos regresar al dominio del tiempo, estando en el dominio frecuencial, aplicamos entonces la transformada de Fourier inversa, ¿no? Que este operador aplica sobre x de w y el resultado se obtiene, ¿no? Empleando esta integral. Fíjense que ambas son muy similares en su estructura. Aparece una exponencial compleja en ambos casos, lo que es el núcleo de la transformada, pero en la transformada directa el exponente es negativo, mientras que en la inversa el exponente es positivo, ¿no? Por supuesto, una es la integral se realiza en el dominio temporal y la segunda en el dominio frecuencial. Y aparece este factor de 2pi, pero ese factor de 2pi es consecuencia del hecho de que se está presentando aquí esta transformada de Fourier para la frecuencia angular. Si uno usara la frecuencia circular, la frecuencia en Hertz, que también en algunas aplicaciones se utiliza, no aparecería este factor, ¿no? de 2pi. Okay, entonces aquí tenemos este par de transformadas que nos permite movernos libremente del tiempo a la frecuencia o de la frecuencia al tiempo. Ok, vamos a hacer una primera consideración sobre la transformada de Fourier, que es lo que se denomina el espectro. Entonces la transformada de Fourier, la directa de x de w de una señal x de t, es una función de variable compleja. Okay, matemáticamente es una función de variable compleja. Y al ser una función de variable compleja, nosotros podríamos expresarla de manera rectangular o en forma exponencial, ¿no? Entonces, en
En su forma rectangular es parte real más parte imaginaria, y en forma exponencial es en magnitud y fase. Entonces, generalmente la que es más útil es la forma exponencial. Entonces, lo primero es muy sencillo comprobar que si x de t, la señal x de t, es de valor real, la señal no periódica, inmediatamente se cumple que el conjugado de la transformada de Fourier coincide con la transformada de Fourier evaluada en el negativo de la frecuencia, ¿no? Déjenme ir atrás y ustedes se dan cuenta aquí inmediatamente, ¿no? Que si x de t es real, el conjugado es cambiarle el signo aquí al exponente, que es donde está la parte compleja de esta integral, y eso es igual a tomar el negativo de la frecuencia. Entonces, lo interesante es que si se aplica esta condición y uno la refleja en la forma exponencial de representación de la transformada de Fourier, se va a desprender este hecho, que la magnitud tiene simetría par y que la fase tiene simetría impar. Entonces, si ustedes van al capítulo previo, al capítulo 7, se van a dar cuenta que esta condición también se verificaba en los coeficientes de Fourier. ¿Okay? A nivel de los coeficientes de Fourier teníamos estas condiciones de simetría. Entonces, ¿qué es el espectro de magnitud y el espectro de fase? El espectro de magnitud es la gráfica de la magnitud de la transformada de Fourier versus la frecuencia, y el espectro de fase es el gráfico de la característica de fase de la transformada de Fourier de una señal contra la frecuencia. ¿Qué características tienen estos espectros? Bueno, ambos son continuos. Aquí les vuelvo a recordar la diferencia con respecto al espectro de una señal periódica, que era un espectro discreto, ¿no? Era el espectro de línea. Y luego las condiciones de simetría, el espectro de magnitud posee simetría par y el espectro de fase posee simetría impar. Es decir, el espectro de magnitud tiene una característica de simetría con respecto al eje de amplitud, al eje de ordinada, mientras que el espectro de fase posee simetría en relación al origen. Es decir, que si nosotros giramos 180 grados esta gráfica, la señal estaría en su misma posición. El espectro de energía se define como el gráfico de la magnitud de la transformada de Fourier al cuadrado. Recuérdense que en el caso de señales periódicas, la magnitud del coeficiente de Fourier al cuadrado, del coeficiente de la serie de Fourier, estaba asociado al espectro de potencia. Y era un espectro que era discreto y tenía simetría par. En el caso de señales no periódicas, tomamos la magnitud al cuadrado y eso está asociado o vinculado a la energía. Va a tener naturaleza continua, pero sigue presentando simetría par. Unas condiciones de simetría, fíjense. Aquí tenemos la transformada directa de Fourier y tomando la fórmula de Euler, que la tenemos aquí a la derecha, nosotros esta exponencial podemos separarla en un coseno y en un cero. Entonces, esta integral de la transformada de Fourier directa se puede descomponer o dividir en dos integrales. ¿Okay? Entonces, aquí recordamos el hecho de que una función que tiene simetría impar, si la integramos en un periodo, el resultado es cero. Entonces, en el caso de señales no periódicas, este periodo se extiende de menos infinito a infinito. Entonces, si nosotros partimos de una señal x de t, que es de valor real y presenta simetría par, ¿qué ocurre con su transformada de Fourier? Bueno, su transformada de Fourier, fíjense, si x de t es par por par, aquí va a dar par. El coseno tiene simetría par. Y aquí par por impar va a dar impar. ¿Okay? El seno, recuérdense que tiene simetría impar. Entonces, esta segunda integral, cuando x de t es real y par, se hace cero. ¿Okay? Entonces, la que sobrevive es la primera. Entonces, ¿qué es lo que nos confirma? Que x de w, la transformada de Fourier, es real.
Fíjense que solamente está presente la primera integral. Y tiene simetría par, porque aquí teníamos par por par, el resultado es par. Algo similar podemos establecer para el caso de una señal de valor real, pero con simetría impar. Entonces, en este caso, esta segunda integral es la que sobrevive, porque x de t es impar, impar por impar va a dar impar, pero aquí vamos a tener impar por par, que de impar se anula. Entonces, la primera integral, que es la que tiene la parte real de la transformada de Fourier, es 0. La segunda, que es la que tiene la parte imaginaria, aquí está la j, es la que sobrevive, y aparte habíamos visto que esto era impar por impar, daba impar. Entonces, este tipo de situaciones, ¿okay?, algunas características preliminares que tenga la señal, nos permiten obtener resultados simplificados, ¿no?, aprovechando o explotando estas propiedades de simetría. Ok, vamos a terminar este video considerando aquí un conjunto de ejemplos, ¿no? Vamos a determinar la transformada de Fourier para estas 4 señales. Un pulso rectangular, una señal exponencial, aquí una señal exponencial donde en el exponente aparece aquí el valor absoluto del tiempo, y finalmente la transformada de Fourier del impulso o delta de Dirac. Entonces comenzamos con el pulso rectangular. Entonces recuérdense que el pulso, esta notación ya la hemos definido con antelación. Él tiene una amplitud que es igual a tau. Esta notación nos indica que el pulso tiene una amplitud de tau y él tiene una altura de 1 en este caso. Es decir, que del lado izquierdo, él arranca en menos tau medio y del lado derecho él culmina en tau partido aquí por 2. Entonces nosotros podemos expresar el pulso como una diferencia de señales escalón unitario que están desplazadas, ¿no? Uno a menos tau medio, que sería el de la izquierda, y este otro, que sería un escalón, o sea, estamos hablando de uno que está en menos tau medio y el otro que está en tau medio, que al restarlo, lo que sobrevive es el pulso rectangular. Entonces, queremos hallarle la transformada de Fourier a este pulso rectangular. Bueno, aplicamos la definición. Aquí tenemos la definición de transformada de Fourier. X de t en nuestro caso, entonces, es el pulso rectangular. Pero estamos viendo que el pulso rectangular existe entre menos tau medio y tau medio. Entonces, por eso es que la integral la reescribimos para ese intervalo. Y en ese intervalo, la señal vale 1. Entonces, lo que sobrevive es simplemente la exponencial compleja de la definición, ¿no?, de transformada de Fourier. Entonces, lo que hacemos es integrar la exponencial. La integral de una exponencial es la exponencial entre el exponente. Luego aplicamos aquí el teorema fundamental del cálculo y si recurrimos a la fórmula de Euler, podemos simplificar el resultado de manera que aparezca en esta expresión matemática que les estoy destacando aquí, ¿okay?, en este círculo en rojo. Entonces, aquí recordamos una señal que vimos en el primer capítulo, que es la función muestreo, el sampling. Entonces, la función muestreo es el seno del argumento entre el argumento. ¿Okay? En este caso, seno de t entre t. Entonces, nosotros vamos a tratar de expresar esta señal como una función muestreo. Entonces, la reescribimos de esta manera. Seno y su argumento es omega tau entre 2. Y vemos que aquí podemos colocar en el denominador omega entre 2. Pero para tener un sampling, una función muestreo, nos hace falta que aparezca el tau. ¿Okay? Porque entonces, si multiplicamos aquí abajo, si coloco el tau, para mantener la igualdad tenemos que multiplicar arriba por tau. Entonces, por eso que este paso que coloco acá. Entonces, al final, logramos reescribir la transformada de Fourier del pulso rectangular como una función muestreo. Tau por el sampling de omega tau entre 2. Okay, que eso es lo que tenemos aquí en la siguiente diapositiva. Bueno, para recordarlo, que la transformada de Fourier entonces del pulso rectangular es tau sampling de omega tau medio. Es una función muestreo. Vamos con la siguiente señal, que era la función esta, ¿no?, exponencial.
Entonces, nuevamente aplicamos la definición de transformada de Fourier. Aquí la señal que estamos transformando es la función esta exponencial. La presencia del escalón nos obliga entonces a corregir el límite inferior de la integral. No es menos infinito, es cero. Aquí por propiedades exponenciales, sumamos los exponentes y luego esta integral es muy sencilla. Nuevamente es la de una exponencial, es la exponencial entre el exponente. Aplicamos el teorema fundamental del cálculo y llegamos a este resultado. ¿Ok? Que es lo que estamos resumiendo aquí abajo, utilizando la notación de la letra minúscula para el tiempo y las letras mayúsculas para el dominio de la frecuencia. Ok, vamos con el siguiente ejemplo, ¿no? Que es esta señal donde aparece, es una, ya, aquí me salté, esta señal donde aparece el valor absoluto del tiempo. Entonces, bueno, recordamos, esto es muy parecida a la anterior, aquí recordamos que el valor absoluto de t es t cuando el tiempo es mayor o igual que 0 y menos t cuando el tiempo es menor que 0, es negativo. Entonces eso hace que nosotros podemos dividir esta integral en dos, una que va de menos infinito a 0, ¿okay?, para el tiempo negativo, y la otra de 0 a infinito para el otro caso, ¿no? Entonces, en la primera, el valor absoluto de t se activa de manera negativa, entonces vamos a tener menos por menos, nos va a dar un exponente aquí positivo, y en el otro caso da un exponente negativo. Entonces, nuevamente tenemos dos integrales de exponenciales, combinamos aquí las exponenciales sumando los exponentes en ambos casos y aplicamos resolvemos esas integrales, y al final vamos a llegar a este resultado, ¿no? 2 alfa entre alfa al cuadrado más omega al cuadrado. ¿Okay? Que yo les resumo aquí abajo, ¿no? Entonces tenemos una nueva transformada de Fourier. Aquí vamos a recordar un hecho, que eran las propiedades de simetría que vimos recientemente. ¿Qué es esto que está aquí en esta observación? Si nosotros hacemos la gráfica de esta señal, nos vamos a dar cuenta que hay dos exponenciales. Una que crece para el lado negativo y otra que decrece para el lado positivo, ¿no?, del tiempo. Entonces, esta es una señal x de t que tiene valor real y ella posee simetría par. Si ustedes ven la transformada de Fourier es puramente real y también tiene simetría par, que es algo que habíamos visto hace unos minuticos, ¿no? Terminamos con la transformada de Fourier de un impulso. Entonces, aplicamos la definición. Entonces, la integral de menos infinito a infinito de lo que queremos transformar, que va a ser el impulso, el delta de Dirac, aquí por la exponencial, ¿no?, que es el núcleo de la transformación, la exponencial compleja. Entonces reemplazamos x de t por el impulso, y aquí recordamos, ¿okay?, una propiedad que estudiamos en el primer capítulo del curso, que es la propiedad de desplazamiento del delta de Dirac, que nos decía que la multiplicación de una señal, aquí x de t, por un impulso que está desplazado, si el impulso está localizado, este t sub 0, entre A y B, el resultado es la señal evaluada donde está precisamente localizado el impulso, en t sub 0. Y es 0 de otra manera. Entonces está la propiedad de desplazamiento. Entonces esta integral la escribimos de esta manera. ¿Okay? Esta integral la escribimos de esta manera, pero explotando la propiedad de desplazamiento. Entonces x de t sería la exponencial compleja. Y x de t se está evaluando donde está localizado el impulso, que el impulso está localizado en 0. Y precisamente 0 definitivamente está comprendido dentro del intervalo de integración. Entonces, por la propiedad de desplazamiento, la función exponencial se debe evaluar en t igual a 0 y el resultado es 1. Entonces, obtenemos un hecho que ya hemos visto en muchas oportunidades, que la transformada del impulso generalmente es un 1. Bueno, y aquí lo estamos nuevamente observando para el caso de una transformada de Fourier. Entonces, la transformada de Fourier del delta de Dirac del impulso unitario es 1. Entonces, déjenme activar el video aquí. Con esto terminamos esta primera parte
de la transformada de Fourier. En videos sucesivos continuaremos. Entonces les agradezco su atención y les deseo el mejor de los días.